Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la materia. Quedamos acá en este PDF. Estamos viendo la importancia, ¿cierto?, de los minerales, los llamados minerales fundamentales, que me permiten identificar los tipos de roca que estoy viendo. En el caso de las rocas ígneas y rocas magmáticas, son las mismas, ¿cierto?, magmáticas o ígneas. Eh, los minerales fundamentales son el cuarzo, los feldespatos, las micas, la augita, hornblenda, olivino y óxidos de hierro. En el caso de las rocas de metamorfismo, tenemos la actinolita, andalusita, asbesto, clorita, epídota, granate, cianita, hornblenda, serpentina y talco. Y ahí sale la fórmula del talco. En las rocas sedimentarias todavía permanece el cuarzo y los feldespatos, que se originaron como rocas ígneas originalmente, pero como son difíciles de degradar, todavía las tenemos en las rocas sedimentarias, el cuarzo, los feldespatos, dentro de los feldespatos las plagioclasas, la caulinita, que es un componente principal de la arcilla, la calcita, corindón, dolomía o dolomita, la hematita, que es óxido de hierro, ¿cierto? Yeso, anhidrita y halita, ¿ya? Esos son los minerales fundamentales que son los componentes principales de los distintos tipos de roca. Rocas magmáticas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas. Les recuerdo que no sé si la otra semana, la que viene, o la subsiguiente, tenemos pruebas. Por eso les pido que vean las fechas ya. Bueno, las tengo claras en este momento, pero si no es la próxima semana, es la subsiguiente, para que estén atentos. Después dice, la actinolita es un clino anfíbol que se presenta en cristales alargados o fibrosos, ¿ya? Ese es su hábito. La andalusita es un silicato frecuente en contacto de granitos con pizarras arcillosas. El asbesto de fibras duras y rígidas, así es el hábito de los cristales, fibras duras y rígidas, esa es la apariencia que tiene, por lo tanto es el hábito en que se conforman los cristales. Es una serpentina de múltiples usos. Les decía que el asbesto, ¿cierto?, se usaba mucho en la fabricación de muros livianos y para fabricar pizarreño, que es un tipo de techo ondulado, ¿cierto? Que trabajaban con cemento y asbesto justamente para darle mayor elasticidad y que no fuera tan frágil el cemento, le agregaban asbesto. Hoy en día eso está prohibido porque el asbesto es muy dañino para la salud, uno lo aspira, ¿cierto? Se aloja en los pulmones y provoca cáncer. Así que hoy en día, tanto en los muros como en los techos, no se puede ocupar asbesto. De hecho, para sacar los techos antiguos o muros antiguos, la gente tiene que trabajar muy protegida. Entonces, después dice la clorita es un filosilicato que se diferencia de las micas porque es inelástico, ¿ya? O sea, a diferencia de la moscovita y la biotita, no es elástico. El granate es un nesosilicato cúbico y muy duro. La cianita es un silicato triclínico que con la andalusita y la sillimanita constituyen un sistema polimorfo. La serpentina es un filosilicato como la clorita que puede ser fibrosa u hojosa. Tiene esos dos hábitos, ¿cierto? Puede ser hojosa, parecido a la biotita, o fibrosa, parecido al asbesto. El talco, por su parte, es un filosilicato monoclínico de origen secundario, gracias a la alteración de los ferromagnesianos. Esa lámina ya la habíamos visto, solamente la repito como, eh, ¿cómo se dice? Repaso. Espérenme un poquito, por favor.
Y ahora sí, había mucho ruido, aproveché de cerrar las ventanas. Eh, Aquí estamos viendo piedras preciosas y ornamentales. Bueno, la esmeralda, como ustedes sabrán, es una piedra preciosa, poco común, por eso su valor. Es un tipo de berilio, pero dada eh, eh, las impurezas que tiene, que es cromo, hace que se vea con ese color verdoso. Principales menas de minerales. Se entiende por mena un depósito de un mineral o de varios minerales. Bueno, en este caso aquí están hablando como que mena fuera un yacimiento. Ya, seguramente en Colombia al yacimiento le dicen mena, pero lo que están diciendo es yacimiento. Se entiende por yacimiento, tienen que pensar ustedes, un depósito de un mineral o de varios minerales en una concentración superior a la media y que en condiciones económicamente y en condiciones económicamente explotables. Eso es un yacimiento. ¿Ya? Esa es la definición de un yacimiento, o sea, una anomalía geológica que tiene a lo menos un mineral con valor comercial y que está en la concentración suficientemente alta como para que sea viable su explotación. Eso es la definición de un yacimiento. Nosotros en Chile por lo menos hablamos de mena a las rocas que sacamos del cerro, que sacamos de la mina, que a lo menos tienen un mineral con valor comercial. Eso es una mena. Dice, asociados con los minerales económicamente útiles están los minerales sin ningún valor comercial, ¿cierto? O sea, lo que le llamamos estéril, estéril. Hablamos de ganga cuando es lo sobrante, ¿cierto? Del proceso de flotación, por ejemplo. Ahí hablamos de ganga, pero es el equivalente a estéril. Piedras preciosas. Sobresalen el diamante, ¿cierto? Que básicamente es carbón, pero que tiene un agrupamiento de sus átomos muy distinto al del grafito, ¿ya? Entonces sobresalen el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda, entre otras. Colombia es famosa por las esmeraldas de Muso y Chivor. La esmeralda es un berilo coloreado de verde por su contenido en cromo, ¿ya? Entonces la esmeralda es un berilo, o sea, prácticamente es cuarzo, pero está coloreado de verde por su contenido de cromo, y eso lo hace muy especial. Piedras ornamentales. Sobresalen el mármol, ¿cierto? Que sirve para hacer estatuas, como el David, ¿cierto? De Miguel Ángel, y otras estatuas famosas que que son clásicas, ¿cierto? En el Imperio Greco-Romano, y también sirve para hacer el apoyo de ciertas mesas valiosas o el apoyo de cocinas valiosas. Pues hay baños que están hechos eh, en lavamanos, ¿cierto? Con mármol, o también puede ser con tipos de granitos pulidos finos. Entonces, el granito también es una piedra ornamental que sirve para decorar las entradas de los edificios, los halls de los edificios. También sirve para cocinas lujosas o baños lujosos. Da un aspecto muy bello. Entonces, como piedras ornamentales sobresalen el mármol y las calizas por su nobleza y baja dureza. Baja dureza en qué sentido? Que lo puedo pulir y darle la forma que yo quiero. Y los granitos por su aspecto y resistencia, ¿ya? Entonces se cortan láminas finas de granito y después se pulen y eso me sirve para recubrir, por ejemplo, entradas de edificios o recubrir, por ejemplo, cocinas, muebles de cocina lujosos o muebles de baño, que sé yo, lavamanos lujosos, etcétera. Otros usos de los minerales es como abrasivos, ¿ya? Por ejemplo, el cuarzo y el diamante me sirven también como elementos abrasivos. Ustedes sabrán que hay coronas diamantinas que son para obtener testigos de una zona que estoy explorando. Y ahí se utiliza, por ejemplo, una corona que está con pequeños trozos de diamante o brillantes también. Los brillantes son los, entre comillas, diamantes artificiales, ya los que hace el hombre, pero que tienen una dureza y una apariencia similar al diamante original, que es natural. Entonces, como abrasivo sirve mucho el cuarzo, ¿cierto? Y también el diamante. Lo único que puede pulir el diamante es el diamante. En la cerámica y vidrio, la caolinita se utiliza y el cuarzo.
la caolinita en la cerámica y el vidrio, obviamente, el cuarzo. Como refractarios tenemos el grafito y las micas. Estos son otros usos de los minerales, ¿ya? Como refractarios, es decir, elementos que me permiten aislar el calor, me sirve el grafito y también las micas y la cerámica en general. Como fundente, la calcita, y en óptica y electrónica el cuarzo, ¿ya? Por eso existen relojes a cuarzo, ¿cierto? Las fosforitas se usan como abonos, las fosforitas se usan como abonos, o sea, pueden haber yacimientos de fosforitas por la necesidad de abonar, ¿cierto?, los suelos agrícolas. Bueno, aquí me están mostrando una región, municipios productores de oro y de plata en Caldas, ya que es una región de Colombia. Dice, según el inventario minero de Ingeominas, que es como el Cerna Geomina acá en Chile, del año 72, la región cuenta con 220 explotaciones y depósitos metalíferos y no metalíferos. 124 en Caldas, 60 en Quindío, perdón, y 36 en Risaralda. Son zonas conocidas por sus yacimientos, así como en Perú está la región de Huancavelica, ¿cierto? Y en Bolivia está la región de Oruro. Aquí están nombrando regiones propias de yacimientos, especialmente están hablando del oro y la plata. La minería es una actividad que se remonta a la época precolombina en toda América, ¿cierto? Fue importante como motor en la colonización de Antioquía y aún hoy, que es una Antioquía de Colombia, y aún hoy, aunque con excepciones, se desarrolla con características artesanales. En la región las principales ocurrencias son oro, plata, zinc y mercurio, además de otros minerales metálicos y no metálicos que son vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas como calizas, mármol, arcillas y carbón. Bueno, Colombia justamente tiene hartos yacimientos justamente porque es una zona limítrofe, ¿cierto?, entre la costa y el continente, donde existe la zona de subducción, ¿ya? Que ya hemos conversado, que es una generadora de magma, y ese magma es el que finalmente genera o tiende a producir yacimiento. En la región las principales ocurrencias son oro, plata, zinc y mercurio. Estoy hablando de la región de Caldas, ya de Colombia, además de otros minerales metálicos y no metálicos. Son vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas, como las calizas, ¿cierto?, el mármol, las arcillas y el carbón. Respecto al oro y la plata, generalmente están asociados ya en los yacimientos, asociados a cuerpos intrusivos y depósitos aluviales. Bueno, cuando hablamos de cuerpos intrusivos nos estamos refiriendo a batolitos, a diques, ¿cierto?, de cuarzo aurífero, en general magmas que enfriaron lentamente bajo la tierra y que generaron, ¿cierto?, alguna concentración de oro y plata. Dice también depósitos aluviales. ¿A qué se refiere con eso? A los yacimientos tipo placer, que son productos, ¿cierto?, de cómo se va degradando, se va meteorizando yacimientos que están en los cerros, en las cordilleras, y estos materiales con oro, ¿cierto?, van siendo arrastrados por las fuerzas de escorrentía de las aguas y llegan a ríos, a esteros, y finalmente se deposita el oro, que es lo más pesado, ¿cierto?, por su alto peso específico, en zonas donde ya el caudal de estos ríos, de estos esteros, ya ha disminuido a flujo laminar. Ya no hay un flujo turbulento, por lo tanto se depositan ahí y ahí se encuentran los yacimientos tipo placer. Lo importante es entender que ese oro no llegó, no se produjo ahí, sino que llegó por arrastre, ¿cierto?, de las aguas, de los aluviones, de zonas más altas, ¿ya? Hasta que se deposita en lugares donde el flujo del agua, de un río, de un estero, es más bien laminar, o sea, no es turbulento. Y así como se forman los yacimientos tipo placer, ¿ya? Después dice como yacimientos de filones en Caldas, filones o vetas es lo mismo. Como yacimientos de filones en Caldas se destacan Marmato, Río Sucio, el distrito Manizales, Villa María y otros yacimientos en Samaná, Florencia y Manzanares. En Risaralda, la región de Santa Cecilia, Puerto Rico, en Quindío no hay áreas de interés. Como aluviones auríferos están las terrazas de Cauca, los ríos de Samaná,
Guarinó en Caldas, Risaralda y San Juan en Risaralda, y la vieja Boquerón en Quindío. Esta minería se practica básicamente sin control estatal. Bueno, hay muchas regiones en Sudamérica y en Asia que están siendo explotadas de forma artesanal y no hay mucho control, especialmente respecto de lo que es la prevención de riesgo, los elementos de protección personal no son muy utilizados, entonces tienen altas tasas de accidentabilidad, ¿ya? Aquí hay otra región otro sector de Caldas, pero que está mostrando básicamente dónde se ubica el manganeso, ¿ya? Dice hierro, se destacan yacimientos del complejo volcánico Ruiz Tolima, utilizados en la industria del cemento. Antimonio, son escasas las ocurrencias en la región, o sea, no hay muchos yacimientos de antimonio. Se conocen manifestaciones en Villa María, Caldas y en los alrededores de Salento, Quindío, unas y otras asociadas a rocas metamórficas y metasedimentarias. Plomo y zinc, son numerosas las mineralizaciones, se conoce la mina de Las Nieblas y en Caldas, ocurrencias en Samaná y Marquetalia. Respecto al cobre, hay manifestaciones numerosas en Caldas y Risaralda, algunas de ellas explotadas antiguamente. Manganeso, el ambiente de la fosa del Cauca, que es lo que están mostrando ahí, parece favorable para el manganeso, siendo reportadas manifestaciones en San Félix, Viterbo, Apía, sobre rocas sedimentarias del Cretácico. Entonces, tenemos manifestaciones en San Félix, Viterbo y Apía sobre rocas sedimentarias del Cretácico. ¿Ya? Eso es para más o menos. Estos son mapas entonces que tienen que ver con la geología de un país y nos muestran, ¿cierto?, cuáles son las zonas donde hay más mineralización de un determinado mineral. Voy a cerrar esta imagen y voy a poner otro PowerPoint, ¿ya? Si me esperan aquí un poquito. Voy a cerrar esta y voy a abrir otra. Déjenme ubicarla. Ahí está. En general, todos los mapas geológicos identifican los tipos de rocas y las ocurrencias o yacimientos o anomalías geológicas, ¿ya? Ahora voy a abrir este nuevo PowerPoint. No lo subí, lo tengo que subir. Ahí está, mapa geológico. Lo voy a agrandar ahora. Ya me da lenta la cosa. Ahí sí. Ya, ese es... ese ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es una zona de la región de Atacama, la tercera región en Chile. Aquí se ven los tipos de rocas que hay. En la parte inicial, cerca de la costa, tenemos rocas del Pérmico o prepérmico, que son eras geológicas, ¿cierto? En la parte rojiza tengo un batolito andino, al igual que en la costa de la quinta región, la roca madre de la quinta región, cerca de Valparaíso, es pura roca formada por un batolito de la costa, ¿ya? Que es un cuerpo masivo de un magma, ¿cierto?, que enfrió lentamente bajo la tierra y que hoy se encuentra cerca de la superficie producto del tectonismo, ¿cierto?, por el repliegue que se produce de las capas superficiales de la corteza sudamericana. Esto debido al choque de placas. Entonces, todo esto que está ahí son pliegues que se van levantando y formando producto de las fuerzas tectónicas. Entonces, si hago un dibujo que explique eso, es algo así. Esta sería la costa, perdón, la costa del fondo marino. Ahí tengo el mar. Y todo esto es la corteza oceánica, ¿cierto?, que se está introduciendo lentamente bajo la placa sudamericana, que sería esta otra que está acá. Entonces, ese choque de placas hace que estas zonas se levanten, se plieguen, y así es como se forman las cordilleras, ¿ya?
por el choque de placas. Entonces, esto vendría siendo el mar, todo esto que está aquí, y esta sería la corteza oceánica que está introduciéndose acá. Al principio, la corteza oceánica llegaba hasta acá nomás, y con el tiempo fue penetrando cada vez más hasta a donde está ahora, que está más o menos a la altura de donde están los montes más altos en la cordillera de los Andes. Y es por eso que ahí existe el volcanismo, ¿ya? Porque este roce, ¿cierto? Este roce va generando magma entre las placas, el que se acumula y va saliendo, ¿cierto? Por volcanes. Así es como se van generando, ¿cierto? El volcanismo en la cordillera de los Andes, que actualmente está prácticamente en el centro de la cordillera de los Andes, pero originalmente, cuando recién comenzó esta placa a penetrar, la placa sudamericana, cuando estaba a esta altura, voy a borrar un poquito para que me traten de entender, cuando esta parte no llegaba tan acá, sino que llegaba acá nomás, ahora les voy a dibujar, cuando la placa solamente estaba, perdón, me salió chueco, cuando la placa iba aquí recién, estaba recién penetrando, iba a ir recién, hace millones de años atrás, o miles de años atrás, el magma se acumulaba acá, ¿ya? Y aquí habían volcanes. Entonces hay muchos volcanes que ya están extintos, porque esto siguió avanzando, ¿cierto? Se cortaron esas chimeneas volcánicas, se cortaron esos flujos de magma, estos enfriaron adentro solamente, y ahora la placa está por acá. Entonces aquí es donde se acumula el magma, pero originalmente también se acumuló al inicio del tectonismo del choque de placas. Voy a hacer dibujo un poco más abajo. Entonces cuando la placa de Nazca estaba ahí y recién estaba acá la placa continental, nació la cordillera de la costa, ¿cierto? La cordillera de la costa. Entonces aparentemente la cordillera de la costa es más vieja que la cordillera de los Andes. Y se formaron volcanes cercanos a la costa, en la región intermedia. Por ejemplo, cerca de Santiago de Chile tenemos volcanes extintos, donde estas chimeneas volcánicas se cortaron, ¿ya? Porque esto siguió avanzando, ¿cierto? Ya no hubo formación de magma, por lo tanto es como que se hubieran cortado las chimeneas, ahora estamos acá está el mar, ¿cierto? Y la cordillera siguió creciendo, producto del tectonismo, y ahora los volcanes los tenemos en esta zona. Ahí tengo la cámara magmática, ¿cierto? Y la chimenea volcánica. Entonces estos volcanes existen, pero están extintos. Por ejemplo, en Santiago tenemos el Cerro San Cristóbal, que fue un volcán en la antigüedad. El Santa Lucía también fue un volcán en la antigüedad. El Manquehue también fue un volcán en la antigüedad, pero hoy en día están extintos, ¿ya? No existe la posibilidad de que hagan erupción, porque ya la productora de magma siguió avanzando y está a la altura de el centro de la cordillera de los Andes. Seguramente en Colombia ocurre exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos, ¿para qué le estoy hablando todo esto? Porque aquí hay una zona, fíjense, que dice Cretácico de origen volcánico, que esta zona que está aquí, color verde petróleo, toda esta zona que está acá. ¿Por qué? Porque cuando está la placa a esa altura, la placa oceánica, o sea, la placa de Nazca, cuando estaba penetrando y estaba a esta altura, se formaron magmas acá y volcanes. Entonces, todas estas son erupciones antiguas de volcanes que estaban a esa altura en ese tiempo. Entonces, por eso dice Cretácico de origen volcánico. Después dice Cretácico marino en la zona celeste. En algún momento esto fue mar, pero en la época del Cretácico. La zona verde es Cretácico terrestre. Entonces aquí estaba el mar del Cretácico y aquí estaba la zona terrestre del mar. Y así, pues, Jurásico vendría siendo la parte calipso o turquesa, esa época del Jurásico, y también era zona marina antes. Es por eso que encontramos fósiles en la alta cordillera, por ejemplo en Lo Valdés, que está al frente de Baños Morales, al interior de la cordillera en la región metropolitana en Chile. Encontramos muchos fósiles de origen marino a 2.500 metros de altura. ¿Ya? O sea, esos suelos que están ahí, esos sedimentos que hay ahí estaban bajo el mar y hoy día están a los 2.500 metros del mar.
seguramente por el tectonismo, ¿cierto? Que ha replegado, ha formado pliegues y ha levantado su suelo en forma de estratos fósiles. Y ahora podemos encontrar cientos de fósiles ahí, almejas, cholgas, amonitas, lo que más hay. Almejas, en algunas partes le llaman tacas a las almejas, en otras partes tenemos cholgas que son como choritos grandes, y también tenemos amonites, ya que es un tipo de caracol, ¿ya? Todo eso se encuentra a 2.500 metros de altura ahora. Entonces, en esta zona donde dice Cretácico marino, seguramente también hay fósiles de origen marino. Aquí estos suelos color púrpura son suelos antiguos del Cretácico, y en la parte acá, casi en la frontera con Argentina, ¿cierto? Tenemos pura zona, pura roca de origen volcánico, que es la más joven de todas estas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay mucho volcanismo actualmente, hay muchos volcanes en esta zona. De hecho, el volcán más grande del mundo está acá, que es el volcán Ojos del Salado, que es la segunda cumbre más alta de América. Ya después de la Concagua, que está en Argentina, está el Ojos del Salado. Pero la gracia es que es el volcán más grande del mundo y está activo, ¿ya? O sea, puede provocar erupciones. Entonces, toda esta zona que está en rosado es básicamente roca extrusiva del Mioceno. También hay salares acá, que se piensa que todos estos fueron eh, mares de baja profundidad, y después cuando esto se fue levantando y se generó el altiplano, todo esto del altiplano, ¿cierto? Estamos hablando sobre 4.000 metros de altura, la parte que está en rosada, se evaporaron rápidamente estos mares porque perdieron contacto con el mar. O sea, así es como en general son los mapas geológicos, ¿ya? Les decía que acá está Chañarcillo, que es un gran yacimiento de plata, fue el yacimiento de plata más grande del mundo en los años 1790, 1810, por ahí. Chile era muy fuerte en la producción de plata. Y no solamente estaba este yacimiento, había otros yacimientos en toda esta zona. Toda esta franja era rica en yacimientos de plata, ¿ya? Pero también esta franja de aquí hacia abajo, tengo muchos yacimientos de hierro. De aquí hacia abajo, entre la cuarta y la tercera región, hay una zona de muchos yacimientos de hierro. Y estos yacimientos de plata están cerca de Copiapó, seguramente todos asociados a los intrusivos antiguos, ¿cierto? Cuando la zona de mayor volcanismo estaba en esta área, como dice ahí, Cretácico volcánico. Entonces, todos esos yacimientos deben venir de esa época. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí hay una ampliación de la zona de Chañarcillo. Ahí está Copiapó, ¿cierto? La ciudad de Copiapó. El río Copiapó, que desemboca en Chañaral, si no me equivoco. Ahí está Chañarcillo. Juan Godoy descubrió este yacimiento. Se dio cuenta que un trabajador, un campesino, tenía puesto como una tranca en un portón, una roca de unos 5 kilos de peso, la tomó y se dio cuenta que era plata, pero no era una roca común y corriente, era un tremendo trozo de plata de unos 5 kilos. Entonces ahí Juan Godoy descubrió y le preguntó a esa persona dónde había encontrado esa roca, y así es como se descubrió Chañarcillo. Yo estaba hoy en Chañarcillo, es un cerro parecido al San Cristóbal, pero un cerro pelado, ¿cierto? Sin vegetación. Todo esto es parte del desierto de Atacama. Y hoy en día está perforado por muchos lados. Uno es como que gusanos gigantes hubieran entrado al cerro y hubieran hecho orificios por todos lados, ¿ya? Como una manzana comida por gusano, así se ve el cerro en Chañarcillo. Al entrar, ¿cierto? No se ve superficialmente que está comido. Hay algunos socavones, pero si uno entra a esos socavones se da cuenta que por dentro hay muchas zonas huecas, producto del minado, ¿cierto? El minado, la búsqueda y el seguimiento de estas vetas de plata. Les decía, en 1790, 1810, por ahí más o menos fue el auge de plata en Chile. Chañarcillo fue el mineral más importante, digamos, que tiene que ver con plata, pero había muchos yacimientos de plata en esa zona. Estos son como los yacimientos típicos, ¿cierto?, de minería.
estos símbolos que están ahí, seguramente hay yacimientos o plantas metalúrgicas en esa zona, ¿ya? Hoy en día, todo lo que es tierra amarilla y muchas minas cerca de Copiapó. Ah, se me olvidó decirle algo. Eh, bueno, Chañarcillo dio mucho trabajo, por lo tanto se tuvo que asentar un asentamiento acá importante que es la ciudad de Juan Godoy. Hubo una ciudad acá, que para la época era grande, estamos hablando de 12.000 habitantes que alcanzaron a vivir, que básicamente esta ciudad nació, como muchas otras ciudades en Chile, nacieron producto de la minería. Seguramente en Perú es lo mismo, ¿cierto? Hay muchas ciudades antiguas, salitreras, que nacieron producto de la minería y una vez que se acaban los recursos mineralógicos, desaparecen estas ciudades, se abandonan. Son como ciudades fantasmas. Bueno, Juan Godoy es una ciudad fantasma hoy en día, no hay muchos vestigios de la ciudad, no hay muros ya, se ve la plaza, la zona donde está la plaza, pero no hay edificios. Lamentablemente no se guardaron, pero se ven todavía los espacios donde iban las casas. Los, Se ven muros de, no sé, 20 centímetros asomados desde la tierra, y uno encuentra, por ejemplo, restos de, si uno va para allá, restos de losa, y bueno, si va con un detector de metal podría encontrar cuchara y cosas por el estilo. Bueno, así en Chile y seguramente en Perú, en Bolivia, en Colombia, hay muchas ciudades que tuvieron mucha vida, muchos pueblos que tuvieron mucha vida, como las salitreras en el norte, especialmente en Antofagasta, que tuvieron mucha vida, como Humberstone, que eran verdaderas ciudades que tenían de todo, ¿cierto? Hospitales, teatro. ¿Por qué? Porque toda la gente que vivía ahí vivía en torno al salitre. En este caso, Juan Godoy era una ciudad que vivía en torno a La Plata. Ese es un yacimiento que se llama Mina Los Colorados, que pertenece a la franja del hierro, la franja del hierro, que hay muchos yacimientos de hierro entre la tercera y la cuarta región. O sea, entre la cuarta región que está más al sur y la tercera región, perdón, la cuarta región que está más al sur y la tercera región que está más al norte de Santiago de Chile, ¿ya? Esa es la mina Los Colorados, que pertenece a la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, Compañía de Aceros del Pacífico, es una mina importante, un rajo importante, que está cerca de Vallenar, como a 20 minutos de Vallenar, ¿ya? Este es un yacimiento de hierro, está dentro de lo que es la franja de hierro en Chile. Ahí se ve, por ejemplo, la franja de hierro, ¿ya? Toda esa parte que está en celeste tiene abundantes yacimientos de hierro. Algunos ya están agotados, ya como el Tofo, por ejemplo, ya no ha explotado, pero en los años 70 este fue fue el yacimiento más importante de hierro. Hoy en día se mantiene el Romeral, que es de baja ley, entre comillas baja ley, ¿cierto? Y está la minera Los Colorados, que les mostré recién, que está cerca de Vallenar. Los Colorados está cerca de Vallenar y el Romeral felizmente está muy cerca de La Serena, ¿ya? La Serena en Chile. Todo está en la franja del hierro. ¿Ya? Que coincide más o menos con la franja, como ustedes vieron, eh, la franja donde estaba La Plata, ¿ya? Entonces seguramente son los orígenes de estos yacimientos son similares, ¿ya? En el volcanismo que había en el Cretácico. Este es un mapa geológico del norte grande de Chile. Ahí uno ve los distintos tipos de rocas que hay, los distintos, las distintas eras de estas rocas superficiales. Es interesante poder analizarlo con más tiempo, ¿cierto? Agrandar esta imagen y poder ir viendo cada uno de los detalles. Así son los mapas geológicos, ¿ya? Ahí está la mina El Romeral, que está cerca de La Serena. Esta era la mina que nosotros íbamos, que era la primera salida de terreno, que era la mina más cerca que teníamos. Está como a 20, 25 minutos de La Serena, 20 minutos diría yo. Y bueno, yo estudié en la Universidad de La Serena, por lo tanto íbamos a esta mina a conocer los procesos mineros. Ahora está mucho más profunda. Yo cuando fui de haber estado a esta altura más o menos. Todo esto hacia abajo es nuevo para mí, pero un rasgo importante de explotación de hierro, ¿ya? Y el principal mineral para obtener el hierro es la magnetita, la magnetita.
Y ahora voy a seguir con otro, voy a dejar de mostrar esta imagen y voy a seguir con otro PPT, otro PDF, que es este que está acá. Bueno, esto fue hecho por Gema Fernández Maroto, de la Universidad de Cantabria, y básicamente habla de las características mineralógicas que ya hemos estudiado, pero que es bueno recordarlas y repasarlas. Entonces, por propiedad de los minerales se entiende toda aquella manifestación morfológica, o sea, visible, física o físico-química que presenta la materia mineral. Las propiedades morfológicas de un mineral son consecuencia de la manifestación externa, ¿cierto? De la ordenación interna tridimensional. Todo lo que vemos externamente en un mineral me está indicando cómo es el ordenamiento interno de sus átomos. Características morfológicas, formas cristalinas, ¿cierto? Cristalización, hábito, agrupaciones, agregados, aspectos y maclas. Las maclas es cuando un cristal se tiende como a empotrar en otro cristal, ¿ya? Ya lo vamos a ir viendo. Mucho de esto ya lo hemos visto, pero lo estamos repasando y eh, tratando de asimilar de mejor forma este conocimiento respecto a los minerales y las rocas. Características intrínsecas, consecuencia del tipo de átomos que forman el mineral y de cómo están ordenados. Estas características del mineral son independientes de cualquier clase de tratamiento externo. Esas son las características intrínsecas, tienen que ver cómo, cómo están ordenados los átomos a nivel interno, ¿cierto? Cómo están formadas las celdas unitarias. Comportamiento. Comportamiento del mineral como respuesta a determinados estímulos energéticos, como por ejemplo la electricidad, el calor. Ahí nacen las propiedades físicas, que son propiedades organolépticas, y las propiedades químicas, que son propiedades, básicamente las propiedades químicas que tienen que ver con la química interna o los iones internos que conforman el cristal. Estas propiedades dependen no solo del tipo de átomo constituyente del mineral, sino también cómo es el empaquetamiento interno, ¿cierto? El empaquetamiento interno de los átomos, ¿ya? Sino también de la distribución espacial de los átomos y de las fuerzas de enlace, cómo están formando las celdas unitarias, cuáles son las fuerzas que existen entre los átomos que conforman las celdas unitarias, tiene que ver con todo eso, ¿ya? Esas son las propiedades físico-químicas. Todos los comportamientos de los minerales tienen que ver, ¿cierto? Y se pueden ver a raíz de estímulos externos. Todos los comportamientos de los minerales ante los estímulos externos son anisótropos. ¿Qué significa eso? Que no se comportan en una dirección igual que en otra, salvo algunos minerales en particular, ¿cierto? Que tienen un ordenamiento cúbico, y ahí se podría decir que si están conformados por solo un átomo en particular, ese sistema cúbico sí van a tener en todas las direcciones el mismo comportamiento, pero en general todos los comportamientos de los minerales ante los estímulos externos son anisótropos. ¿Qué significa eso? Que no se comportan en una dirección igual que en otra. Dependen de la dirección en la que actúa el estímulo exterior, que puede ser electricidad, calor, ¿ya? Esta anisotropía puede ser continua si la propiedad se manifiesta en todas las direcciones del espacio, por ejemplo la conductividad eléctrica, o discontinua si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano reticular. ¿Qué significa un plano reticular? Si ustedes recordarán, ¿cierto? Una celda unitaria está conformada por átomos en los vértices. Si dibujo una celda unitaria cúbica en este momento que estoy haciendo, eh, tengo a lo menos, ¿cierto?, 8 átomos que conforman esta celda unitaria, ¿ya? Voy a hacer esto nomás. Ahí, voy a hacer esto acá. Y tengo, me salió mal el dibujo, ya, pero espérense un poquito, voy a borrar. Esto lo voy a borrar porque no hay que ver. Y este sería el ordenamiento
un sistema, de un cristal dentro del sistema cúbico, ¿cierto? Entonces, cuando habla de plano reticular, se refiere a los planos que conforman los átomos que conforman la celda unitaria. Entonces, aquí tengo un plano, ¿cierto? Este es un plano reticular. Aquí tengo otro plano reticular. Entonces, a veces el comportamiento de estas energías o fuerzas externas que actúan sobre un plano reticular son distintas a las que actúan sobre otro plano reticular, ¿ya? Que sería este plano que está acá. Salvo, como les decía, en el sistema isométrico o el sistema cúbico. Entonces dice que la anisotropía es discontinua si se manifiesta solo paralelamente a uno de los planos reticulares que conforman la celda unitaria, ¿ya? Podría ser este. ¿Ya? Entonces este plano, como es más débil, voy separando capas de, de, de planos de cristales, ¿ya? Si este, por ejemplo, es el plano más débil respecto a los celdas unitarias que están a continuación, esto sería la cara que me permite la exfoliación. Si se manifiesta solo paralelamente a un determinado plano reticular, por ejemplo, la exfoliación. Entonces, si este plano es más débil que estos planos de acá, resulta que la exfoliación va a ser paralela a este plano reticular, ¿ya? Eso es lo que les quería mostrar, por eso les dibujé eso. Va, así avanzamos. Ya. Reconocimiento de Visu. Se estudia el comportamiento del mineral a los estímulos energéticos externos. Se estudia el comportamiento del mineral a los estímulos energéticos externos. Como ejemplo clásico están los cristales de azufre, que si uno se los acerca al oído, a la oreja, ¿cierto? Se va a dar cuenta que el calor que yo le estoy entregando al cristal hace que cruja los cristales de azufre. ¿Por qué? Porque se tienden a dilatar. Y esa dilatación térmica es la que provoca ese ruido como de crujido, ¿ya? Es una característica que tienen los cristales de azufre, ¿ya? Entonces se estudia el comportamiento del mineral a los estímulos energéticos externos, en este caso el calor que está entregando la mano a los cristales de azufre. Reconocimiento químico, mediante reacciones por vía húmeda o vía seca, ¿ya? Por ejemplo, lo que les decía con la calcita, ¿cierto? Si yo hago una solución de ácido clorhídrico diluido al 10% y con un guatario a la calcita, a cristales de calcita le, le arrojo gotitas, ¿cierto?, de ácido clorhídrico, va a efervecer. Entonces, si yo tengo una muestra de calcita y una muestra de cuarzo, la forma de distinguir una de otra podría ser este reconocimiento químico. Con un gotero, ¿cierto? Voy arrojando gotitas de ácido clorhídrico diluido al 10%, y si es cuarzo no va a efervecer, pero si es calcita sí va a efervecer. Entonces, aparentemente, físicamente se ven muy parecidos los cristales, pero uno sí reacciona a un estímulo químico, que es una solución ácida, ¿cierto? Y otro no. Reconocimiento óptico. Observación a través de un microscopio petrográfico de las propiedades ópticas de los minerales. De las propiedades ópticas de los minerales, ¿ya? Y también tenemos la difracción de rayos X. Todos no se comportan, todos los minerales no se comportan de igual manera con la emisión de rayos X o con la emisión de rayos ultravioleta. Hay minerales que fluorescen, que tienden como a iluminarse con la luz ultravioleta, por ejemplo. Chiquillo, como tenemos 3 horas, voy a hacer un break y nos volvemos a conectar en unos 20 minutos más, ¿les parece? Jóvenes, Sí, profe. ya, gracias. Nos vemos. Nos vemos.